lo mejor resulta un poco extraño, ¿qué es eso de la consolación como sanación? Parece eso que es un poco así, no sé, raro, no suele ser un tema de los que normalmente se dan o se tratan. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Pues quiero decir que el hombre de hoy, muy especialmente, es un hombre bastante desestructurado, por las características que tiene nuestra sociedad, la sociedad en la que vivimos, ¿verdad? Tenemos y vivimos y padecemos esa desestructura a nivel familiar, esa sociedad que ya no es una sociedad cristiana ni que estaba basada en los valores del Señor, y todo eso hace, entre otras cosas que vamos a ir viendo detenidamente, un poquito por lo menos, eso hace que el hombre tenga unas heridas muy fuertes en su interior. Heridas me refiero espirituales, afectivas, psicológicas, de lo que supone todo el hombre en su plano total e integral. Y entonces, es verdad, ahí están los psicólogos para ayudarnos en esta tarea, están los psiquiatras, pero realmente el Señor es el mejor médico de las almas, y cuando Él penetra en el interior de una persona, entonces realmente la sana a ese nivel interno, y por ahí va un poco el tema. El Concilio Vaticano II, en la Constitución Gaudium et Spes, hace el número 4, número 8, que los voy a ir nombrando, hace una exposición. Algunos han dicho, algunos críticos, que es una exposición un tanto somera de la realidad del hombre. Estamos hablando aproximadamente de 1965, ¿verdad?, el Concilio Vaticano, y sin embargo, a pesar de que ya han pasado años, algunas de las claves que el Concilio recoge siguen estando todavía latentes y presentes en relación a nuestra sociedad, en relación a las características de cómo es en realidad hoy el hombre. Estoy generalizando, ¿vale? Pero creo que nos puede ayudar y servir para canalizar lo que es el tema. Entonces, en primer lugar y como introducción, lo que voy a hacer es ir viendo algunas de esas características, aunque sea a ese nivel más superficial, sin ninguna exhaustividad, algunas de esos rasgos, de esas características que propician las heridas, especialmente en el hombre actual, ¿no?, para después pasar a desarrollar un poquito qué es el tema de la consolación y ver pues una pequeña conclusión de cómo esta experiencia, que es en realidad la experiencia con el Señor de la consolación, nos hace sanar nuestras heridas, primero nosotros, pero también para todos los hombres que están en el corazón del Señor, porque todo hombre está ahí en su corazón. Entonces el Concilio Vaticano II decía en la Constitución Gaudium et Spes, titulada La condición del hombre en el mundo de hoy, hace esta exposición, ¿no?, de cómo está el mundo. Y nos dice en el número 4, la humanidad se encuentra hoy en un nuevo periodo de su historia, en el que profundos y rápidos cambios se extienden progresivamente a todo el universo. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo globalizado, con todo lo que eso tiene de bueno, de positivo. Y ahora, además, tenemos pues todo ese mundo impresionante, ¿verdad?, de los medios de comunicación, de Internet. Rápidamente estamos todos conexionados, sabemos lo que sucede en el último lugar del mundo de una forma inmediata. Esa globalización tiene sus aspectos positivos, pero también es verdad que eso hace que tengamos una sociedad pues más diversa. Y también que tengamos un hombre sometido, al menos en nuestro entorno, quiero decir, pues un hombre materialista. Estamos muy acostumbrados al consumismo, y nosotros a veces como cristianos lo decimos, pero nosotros también estamos acostumbrados a ese mundo materialista y consumista que nos da muchas posibilidades, y todas esas posibilidades a veces hacen que el hombre tenga una voluntad un tanto floja, con una cierta incapacidad para tomar decisiones fuertes. Le lleva ese materialismo también a una profunda comodidad en el estatus de vida en el que nosotros nos vamos formando, también nosotros que estamos ahí metidos en ese tipo de mundo. Y eso da también como consecuencia grandes y profundas diferencias, ¿verdad? Personas que tienen mucho dinero y otras que no lo tienen tanto, que en nuestra sociedad actual, y dada en este caso esta situación de crisis por la que pasamos, se van haciendo cada vez más profundas esas diferencias, y todo eso va influyendo en el tipo de hombre, ¿no? Porque ese materialismo ahoga la búsqueda de lo espiritual, y eso se ve
yo no, ha dicho antes Nina que efectivamente he estado de misiones, pero bueno, fueron 2 veranos, pero suficiente como para ver cómo esas personas que no tienen tantas cosas materiales están más abiertas al Señor. Muchas veces el materialismo, sin darnos cuenta, nos metemos en esta vorágine y ese materialismo pues, nos puede ahogar. Lo que es ese grito interno que tiene todo ser humano de buscar a Dios, de buscar las cuestiones últimas y más profundas. Eso da al hombre una cierta superficialidad porque hace que esos interrogantes no salgan y no afloren en el corazón del hombre. ¿Y eso qué le crea al hombre? Pues lo más hondo de su ser, pues le genera angustia, le genera desesperanza, le genera tristeza y le genera además una gran falta de equilibrio. El hombre es como un hombre inconsistente, flojo, con poca capacidad para el compromiso, para tomar decisiones que vayan en orden a ese compromiso, por lo tanto a la construcción del reino de Dios. También digo que esto nos pasa a nosotros como cristianos, por no hablar de las carencias afectivas. Yo soy profesora de religión en secundaria, trabajo en un centro de Vallecas y en Horcasitas, comparto los 2 centros, y ahí pues nuestros niños, si sois profesores lo sabréis, vienen con fuertes carencias porque viven en una desestructura familiar muy fuerte y eso hace pues, que tengan carencias en el lenguaje, carencias afectivas muy hondas que les generan también lagunas a nivel cognitivo y es lo que nos encontramos. Probablemente esos chicos no puedan remontar muchas cosas. Ahí está esa realidad también en la que estamos viviendo. Y esto yo creo que lleva también a experimentar traumas a nivel familiar. Todos ya esto lo hemos pasado en menor o mayor medida, pues todos hemos pasado por un trauma, a lo mejor, o muchos, por un trauma que no se puede haber pasado de niño, o hemos tenido una experiencia de soledad fuerte, o hemos tenido una experiencia de abandono, o hemos padecido una separación, o la pérdida de un familiar, o ir poniendo, ¿no?, experiencias seguramente personales que alberga vuestro corazón y que están ahí latentes, y muchas veces eso puede pasar, puede suceder que esas experiencias supongan que nosotros nos ponemos muros o generemos desconfianzas hacia los demás, ¿no? Suele ser normal que ante una experiencia de abandono pues lo que surja es la desconfianza frente a las otras personas, y eso hace que muchas veces la persona se encierre en sí misma, se bloquee. Eso es lo que va generando esa herida como consecuencia a nivel social, como consecuencias también muchas veces de nuestros pecados o como consecuencia también de los pecados de los demás. Una experiencia pues de odio porque me han hecho daño y entonces yo, ¿qué hago? Pues genero odio frente a esa persona. Eso también me genera una herida interna. Todo esto es a lo que me refiero y implica también un fuerte individualismo. Estamos frente a una sociedad que tiene ese individualismo también muy metido. Dice el Concilio Vaticano, os leo alguna frase que creo que puede ayudar respecto al hombre actual. Dice, no pueden discernir bien los valores perennes, o sea, hay una opacidad para comprender dónde está la verdad, ¿no? En temas tan claros como el del aborto. ¿Cómo es posible que estén diciendo que ahí no hay vida? ¿Es tan opaco, tan obtuso como es posible? Cuando tenemos toda una serie de medios médicos que nos están demostrando todo lo contrario, ya sin necesidad de partir de la fe, y uno dice, ¿cómo es posible que el hombre tenga esta opacidad, esta incapacidad para reconocer dónde está la verdad? Yo cuando trato en concreto este tema con los chicos, ¿no?, hay chicas que con mucha... y yo doy religión, soy profesora de religión, quiero decir que se supone que mis chicos, se supone, porque tengo de todo, niños que no están bautizados, y bueno, tengo de todo, o sea que se pueden matricular en religión por las más diversas cuestiones. Pero lo cierto es que a veces cuando trato este tema, a veces, en algunos casos, no siempre, normalmente sí que lo ven, pero en algunos casos sí que me ha pasado de decirme, chicas de bachillerato, de 16 años, ¿no?, que lo que se estaba diciendo era mentira, respecto a cómo, por ejemplo, se hace un aborto. Lo que nos estás diciendo es mentira.
¿Qué está pasando por el corazón del hombre? ¿Qué cambios de valores tan fuertes que hace que el hombre se desestructure, que no tenga ese sustrato sobre el que cimentar incluso cualquier tipo de valor cristiano? Por eso en toda esa tarea de la evangelización, ¿verdad? Muchas veces hay que empezar por generar esos cimientos primeros, humanos, y quitar prejuicios. Es una tarea previa, necesaria, antes de muchas veces poder evangelizar en nuestro mundo actual, aunque el Señor puede llegar al corazón y quitar todo tipo de muro o de barrera. Por no hablar, claro está, de las personas que son especialmente víctimas de toda esta sociedad, ¿no? Mujeres maltratadas o niños que han padecido pues, abusos, o personas que han sido marginadas y que están en la calle. Imaginaos también, pensad en las víctimas de todo esto, pues qué heridas también internas podrían tener. Yo os invito, si esto os puede ayudar, a que pongáis nombre también a las heridas, porque no hay mejor cosa para sanar que reconocer lo que llevamos dentro. Y esto es muy bueno, esto es muy sanador, porque si no reconocemos lo que nos pasa, pues difícilmente nos vamos a dejar curar por el Señor. Y el primer paso, por lo tanto, es reconocer, a veces, muchas veces, ¿no?, lo que llevamos dentro y pedir tu luz a Dios para que nos haga ver cómo estamos, lo poco que somos. Y a partir de ahí, empezar después pues desde la oración, pedir que el Señor también nos vaya curando de todas estas cosas. La confesión es el sacramento que nos libera y nos sana, lo primero. Pero la oración también nos puede ayudar mucho en este sentido. Y ser conscientes de ello, yo creo que también nos puede ayudar muchísimo, porque esto es lo que nos va liberando. Y entonces aquí uno dice, bueno, ¿y cómo Dios me puede sanar? ¿Y cómo puedo creer en esto? Estamos ahora en el tiempo de Adviento, ¿verdad?, preparándonos para ese momento que es el nacimiento de nuestro Señor. Pues porque Jesucristo se ha encarnado, porque el Hijo de Dios se ha encarnado. Y entonces todo lo humano lo ha tomado sobre sí. Esto es tan grande que nos desborda totalmente. Pero todo lo que somos lo ha tomado sobre sí, todo nuestro pecado, y nos ha liberado. Por tanto, conoce, comprende todo. Esa coletilla que suelen tener los que no creen y que nos achacan a las personas que seguimos a Jesús, que nos dicen, claro, es que cuando hay sufrimiento, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Pues está ahí, sufriendo, está ahí, con la persona que está sufriendo, ahí es donde está, porque Él lo ha tomado todo, nos conoce, nos comprende, sabe lo que somos, sabe lo que tenemos dentro, mucho más que nosotros mismos, claro está. Y ahí está la clave de por qué Él, ya que ha tomado nuestras heridas en las suyas y que ha sido clavado ahí en la cruz por amor a cada uno de nosotros, ahí está la clave de nuestra sanación, en este río de gracia y de bendición que nos viene de nuestro Señor. Pero yo quisiera, con la gracia de Dios, ir penetrando un poquito en los sentimientos de Jesús, en esta experiencia de consolación y desolación de Jesucristo, y espero que la palabra del Señor me ayude en este camino. No me refiero, sabéis que San Ignacio de Loyola habla para reconocer las mociones que vienen del Señor, las que son del Señor y las que no son de Dios, pues como él habla de cómo el hombre puede tener experiencias de consolación, y esas mociones, impulsos, deseos que alberga el corazón humano y que dejan en el hombre pues una paz grande, vienen de Dios, mientras que si nos dejan con angustia o inquietud, pues no vienen de Dios. No me refiero ahora a ese tipo de discernimiento, sino a nuestras experiencias de desolación. La desolación es esa experiencia de sentirnos abandonados, de sentir como parece que no somos queridos, porque siempre sentimos, supongo que esto también lo habremos experimentado, siempre sentimos una insuficiencia fuerte respecto al amor que nos tienen los demás,
porque por mucho que nos quieran las personas, padres, hijos, marido, mujer, siempre nuestro corazón, que está hecho para Dios, que es infinito, queda como metido en esa insuficiencia, como sumergido en una especie de insuficiencia, y uno desea todavía un amor más grande. Y como somos así, que estamos hechos para Dios y tenemos ese deseo infinito, nos vamos dando siempre golpes cuando los demás no nos aman como nosotros queremos que lo hagan. Y de ahí pueden venir muchas experiencias de desolación, pero también pueden venir muchas veces pues, de situaciones personales, de familiares, en fin, de todo esto un poquito que ya a lo que he hecho alusión anteriormente. Y a mí siempre me ha captado mucho, me ha hecho mucho pensar las bienaventuranzas, especialmente la bienaventuranza sobre los que lloran, porque os recuerdo la bienaventuranza de Mateo 5:5, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y yo siempre me he preguntado, vamos a ver, ¿y quiénes son estos que lloran? ¿Y por qué lloran? ¿Y cómo van a ser consolados? Vamos a ver, si uno llora de desesperación, o llora de angustia, o llora... ¿Y estos por qué van a recibir consuelo? Para mí siempre ha sido un tanto misteriosa esta bienaventuranza. Y yo creo que se entiende precisamente desde aquí, desde cómo el Señor vive esta experiencia de consolación y desolación. Ahora, en Adviento, hemos escuchado esas palabras del profeta Isaías, capítulo 40, versículos del 1 al 2, que nos dice: consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén y decidle bien alto que ya ha cumplido su servidumbre, que ha satisfecho por su culpa, pues ha recibido de mano de Dios castigo doble por todos sus pecados. Esta es la forma que tiene Isaías de anunciar al pueblo que en medio de ese camino que había pasado el pueblo de Israel, donde había pasado por el destierro, había pasado por la pérdida de la tierra prometida, por esa desesperanza y tristeza, donde Isaías dice: consolad a mi pueblo, estas palabras del profeta y por tanto proféticas, que en realidad están haciendo referencia a Cristo, que es el que viene a consolar a su pueblo, que viene a consolarnos realmente. Luego voy a ir desarrollando, un poco adentrándonos aquí en esta experiencia de consolación a través de 3 pasos. Son más bien 3 pasos. Primero, vamos a ver qué tipo de desconsuelo sufre Jesús, tal como podemos atisbar en la medida que podamos verlo en los Evangelios. En segundo lugar, ¿quién consolaba a Jesús? ¿Había alguien que consolaba a Jesús? ¿O no lo había? Y en tercer lugar, vamos a contemplar cómo consolaba a Jesús y cómo nos consuela entonces a nosotros, sanándonos de nuestros abandonos, de nuestras heridas de desamor, entrando, porque Él está ahí dentro de nosotros hasta lo más hondo, para que todo eso quede liberado y podamos sentir una verdadera experiencia de consolación. ¿Qué tipo de desconsuelo sufrió Jesús? Hay algunos atisbos en la palabra del Señor que manifiestan un poquito de ese corazón suyo. Así, por ejemplo, cuando en el capítulo 6 del Evangelio de Juan aparece como muchos al principio se acercaban a Jesús, en parte porque hacía milagros. Bueno, si hay alguien que hace milagros, pues seguro que muchos se acercarían a ver qué pasaba. Se acercaban en parte por eso. Pero cuando Jesús les habla, y este es un momento muy importante, cuando Jesús les habla y les dice que Él es el pan de vida, yo soy el pan vivo bajado del cielo, si uno come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le voy a dar es mi carne para la vida del mundo. Y entonces a partir de ese momento muchos le dejaron, muchos se fueron, porque aquellas palabras, ¿qué querrían decir esas palabras? Que tenemos que comer su cuerpo. Aquello era un poco escandaloso, no había quien lo tragase aquello, así que muchos se marcharon, y los que se quedaron con el Señor por puro amor a Él, ¿no? Porque quizás no entendían, pero le amaban como los apóstoles. Entonces ahí hay una primera experiencia de abandono. Quiero decir,
A Jesús le abandonaron muchos, por no hablar de quién quedó en la cruz. No parece que quedasen tampoco muchos, si no fuese algunas mujeres, y posiblemente también Juan, pero por lo demás, sus íntimos le habían abandonado. El Señor pasó verdadera experiencia de abandono. Su humanidad bendita también padeció esta experiencia que a nosotros nos parece como cuando la podemos sentir como única, ¿no? Como que nadie... Pues sí, Jesús ya ha padecido todo esto. Y si seguimos mirando al Evangelio, hay un verso, hay uno de los versículos que a mí me parece que está cargado, es un versículo, pero está cargado de un drama muy fuerte. Si recordáis cuando habla Juan, en el capítulo 1, en el prólogo, versículo 11, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Fuerte esto. O sea, el Señor estaba ahí entregándose y los suyos no le reconocieron, no le quisieron reconocer siquiera. El Señor fue abandonado. Humanamente era la misión, su misión había fracasado humanamente. Humanamente era un maldito, pues así nos dice el libro del Deuteronomio, porque cuelga el que colgaba en una cruz. Luego, ahí estaba totalmente esta experiencia. Pero también podemos encontrar otros vestigios de esta experiencia de desconsuelo. Recordad cómo Jesús se abre cuando ha anunciado el Evangelio, cuando ha hablado del reino, cuando Él, que es el reino, ha estado predicando en las ciudades y aquellas ciudades se cierran, le niegan. Por ejemplo, ante Corozaín, ay de ti Corozaín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se ha hecho en vosotras, tiempo ha que sentados con sayal y ceniza se habrían convertido, dice en Lucas 10:3. Es una queja, ¿verdad? Más que una queja, es una expresión del dolor de Cristo al ver cómo aquellas ciudades se cerraban, pero porque aquel hombre que se cierra a su gracia es un hombre que está abocado a la infelicidad, y la pasión de Jesús por el hombre le hacía sentir este dolor, porque aquellos hombres y mujeres no podrían realmente ser felices sin él. Recordad también el llanto ante Jerusalén en Lucas, como dice Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Fijaos qué palabras de ternura. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como el ave a su nidada debajo de las alas y no quisiste? Como el ave a su nidada, ¿no? Es una expresión maternal. Igual que uno quiere proteger a sus criaturas, como una madre quiere proteger a sus hijos, así dice Jesús, yo os quise proteger, pero no quisisteis, ¿no? Os marchasteis, no quisisteis, os cerrasteis. Se expresa un poquito ese dolor del corazón. Entonces, no sé si alguna vez habéis visto, seguro que sí, algunas personas que están sumamente sumidas en la tristeza, en una tristeza sin el Señor, porque podemos pasar por una depresión, pero incluso pasando por una depresión, sabemos que está el Señor. Aunque no podamos evitar a lo mejor esa expresión de tristeza, pero la fe está más allá de todo sentimiento, incluso de toda enfermedad psicológica o de cualquier tipo. Está más al fondo, más al fondo. Si habéis visto, digo, alguna persona que sufra con una tristeza sin sentido porque no tiene fe, eso sí que es realmente triste, permitirme esta expresión, ¿no? Hasta dónde puede llegar cuando uno no tiene esa fe, o simplemente una tristeza como tal, ¿no? Yo recuerdo en el tiempo que llevo como profesora una niña, cuando estaba empezando a dar clases, una niña que había perdido a sus padres en un atentado terrorista, y entonces esa chica siempre llegaba con la cara agachada y nunca se me podrá olvidar la tristeza que emitía su rostro, que transmitía su mirada. Es ahí, ese desconsuelo por el que pasan tantos hombres y mujeres. Fijaos, un momento culminante en este sentido
del desconsuelo de Jesús. Getsemaní, ese es uno de los momentos culminantes, os lo recuerdo. Padre, Lucas 22, 39, 46, Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel venido del cielo que le confortaba y sumido en agonía insistía más en su oración. Su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra. El llanto de Jesús en esos momentos, esas lágrimas, es distinto. Llorar porque uno está desesperado a llorar con unas lágrimas que son reparadoras. Si recordáis, por ejemplo, a San Agustín lloró, nos dice en su libro de las Confesiones, lloró cuando estaba leyendo la palabra del Señor y comprendió que Dios realmente era una realidad y estaba vivo, y lo expresa así, ¿no? Y esas lágrimas, ese llanto que repara, porque hay personas que son víctimas de esas situaciones, los niños, por ejemplo, que padecen hambre, que a veces no pueden ni llorar. Entonces esas lágrimas son lágrimas que liberan. Benditos entonces, bienaventurados los que lloran en Cristo, porque esas lágrimas son lágrimas sanadoras, son lágrimas liberadoras, porque cuánto nos cuesta expresar lo vulnerables que somos y cómo nos ponemos capas y capas para que nadie se dé cuenta. No es que vayamos a ir de llorones a todas horas, pero es verdad que nos hace mucho bien expresar por dentro nuestra vulnerabilidad, nuestra pequeñez, nuestras limitaciones y nuestros sentimientos en el momento y de la forma adecuada. Y eso es también liberador, eso sana interiormente nuestras heridas, como a San Agustín, que no acababa de creer, no tanto porque no lo viera, ni siquiera él, que era un hombre con esa capacidad, con esa mente privilegiada, sino porque su corazón seguramente estaría muy herido por todo ese vapuleo que había tenido en su vida anterior, hasta de estar en una secta, de vivir desordenadamente. Y esas lágrimas fueron las que le repararon y le hicieron comprender que realmente el Señor estaba dentro de él. Hermosura tan antigua y tan nueva, estabas dentro de mí y yo te buscaba afuera. Esas hermosas palabras de este gran santo. Pues así, estas lágrimas reparadoras son las que nuestro Señor también ha padecido y ha llorado Él ya por nosotros, las ha tomado sobre sí, las ha cogido. En segundo lugar, os decía, ¿quién consolaba a Jesús? ¿Había alguien que consolase a nuestro Señor? Y ahí tenemos a María, porque a María la podemos contemplar pues, con esa riqueza que tiene desde perspectivas bien diferentes, pero a mí me encanta contemplarla en su fortaleza, porque qué grande la fuerza interior de María para estar ahí, al pie de la cruz. Madre que estaba ahí viendo cómo crucificaban a su hijo. Esto es para tener una fuerza interior, y esa cercanía y esa proximidad de María. No cabe duda que en esos momentos de desolación por los que pasaba Jesús, cargando con nuestras desolaciones, no cabe duda de que era de alguna manera un alivio, era una pequeña brisa en medio de esa situación por la que estaba pasando Cristo. María fue desde luego un apoyo y una también experiencia consoladora para Cristo. Pero también la amistad, como nos habla, por ejemplo, con María, con Marta o con Lázaro, la experiencia de la amistad es también una experiencia de consuelo, y eso lo podemos también sentir nosotros tantas veces como cuando vemos que hay personas que no nos comprenden mucho y sentimos una amistad que nos escucha, por la que nos podemos percibir recogidos. Eso también nos sana
interiormente, tener ese ámbito y ese espacio para la confianza.